Buenas tardes a todos. ¿Quién no tenía ganas de venir a la iglesia hoy? ¿No? ¿Ser honestos hoy? ¿Alguien de casualidad se sentía como que no quería venir hoy? ¿Todos dispuestos a alabar? ¡Ah, qué bendición! Yo no todos los domingos me siento así, a veces me siento más cansado, a veces sin ganas, a veces son las únicas horas que tengo para mi familia. Y a veces siento que me gustaría tener estas 2 horas para hacer otra cosa, para irme a jugar fútbol, para hacer otra cosa. Pues es una bendición estar aquí en esta tarde. Es en verdad, no lo tomamos como cualquier cosa. Nuestra oración, nuestro deseo es que cuando salgas de este lugar estés agradecido de haber venido, que algo te hayas llevado de este lugar. Es momento de los niños que pasen a sus clases, por favor. Niños y adolescentes, que por favor vayan con sus maestras. Y gracias, por supuesto, a las maestras, al grupo de música, como todos los domingos. Si yo te entregara este papelito y esta pluma y te pidiera que dibujaras lo que es la iglesia para ti, ¿qué dibujarías? Si tienes este cuadrito de, 3 pulgadas por 2 y una pluma, habrá unos que no seamos muy buenos para dibujar más que con bolitas y palitos. ¿Qué dibujarías en este papelito que representa la iglesia? ¿Qué pondrías? Algunos de nosotros pondríamos quizá un edificio, ¿no?, con una cruz arriba. Algunos pondríamos un grupo de gente. ¿Qué pondrías? Quiero echarte a volar la mente. ¿Qué pondrías en este papel? ¿Qué dibujarías para ti que es la iglesia? Yo me pongo a pensar en todas las iglesias que he sido parte y no podría definir en un dibujo lo que es. Desde en México yo crecí en una iglesia en donde el edificio era imponente. Los vidrios ahumados, el Cristo crucificado, las bancas que olía a la madera. ¿Alguien empezó una iglesia que huele a iglesia, a madera? Que bajas para hincarte y que suena durísimo si no tienes cuidado. Ahí crecí. Cuando fui un poquito más grande y conocí a Cristo, la iglesia se reunía en la sala de mi mejor amigo. Y ahí estábamos, era la iglesia. Llegué a Lubbock y la iglesia del seminario era una iglesia imponente, grandísima, con un coro de no sé cuántas personas, era la iglesia. Después de eso Dios me puso en un trabajo con la gente de la calle. Y esa iglesia no era nada imponente, ni olía bonito, ni tenía bonitos muebles. Era todo lo contrario. Olía alcohol y a marihuana y había peleas y estaba Cristo en todas. Yo te recuerdo esa tarde que cada vez que nos reunimos, cada oportunidad que tenemos para estar juntos como iglesia, como comunidad, no estamos alrededor solamente de un concepto o de una religión, de un grupo de normas y de reglas. No estamos todos alrededor de un ideal de cómo ser más espirituales. Cada vez que nos reunimos, estamos alrededor de una persona. Su nombre es Cristo. Y te recuerdo esto porque hoy platicamos de la importancia de a veces perder de vista en dónde está Cristo, pero saber que Cristo nos sigue viendo a nosotros. Una de las narrativas de la vida de Cristo en los evangelios es contada por Lucas. 4 evangelios en el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y así como en las películas, en las novelas, en las telenovelas, en los libros, a veces hay una primera y una segunda parte, ¿cierto? Bueno, Lucas, su primera parte es el evangelio. Su segunda parte es el libro de Hechos. Y en Hechos vamos a estar en esta tarde abordando lo que recordamos y celebramos como el día de Pentecostés. Luego de que
Jesús vence a la muerte y resucita. El primer capítulo de Hechos nos platica que Jesús estuvo algunas semanas más con sus discípulos otra vez, enseñando sobre este nuevo reino que acababa de ser creado, de esta nueva manera de vivir. Y Jesús le dice a sus discípulos: esperen aquí en Jerusalén, porque va a venir algo de poder nuevo para ustedes. ¿Okay? Y dice la palabra de Dios en el capítulo 1 que los discípulos, los apóstoles, ven a Jesús ascender hacia el cielo, y lo que le está diciendo a Jesús es: esperen aquí, que viene alguien en mi lugar. Y dicho y hecho, dice la Escritura que mientras estaban en la casa los discípulos, en una casa, dice la palabra, y cito: de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Y es que para el festival de Pentecostés, los judíos venían de todas las partes del mundo a Jerusalén, miles de ellos, cientos de ellos, y a celebrar esta fiesta. ¿Y qué pasaba? Así como en Estados Unidos llegamos de todas partes del mundo, aquí nos entendemos porque por lo menos todos hablamos español. El pastor dijo una palabra ahorita que seguramente usan en Cuba, que no usamos en México, que yo no sé qué significa, pero por la mayor parte nos entendemos. Y a veces entre hispanos da miedo decir una palabra que es una grosería en otro país, y no con la manera de ofender. Pero en este lugar dice la palabra de Dios que los discípulos, los apóstoles, tenían lo que parecían lenguas de fuego y comenzaron a hablar en los idiomas natales de la gente que había venido al festival de Pentecostés. Imagínate eso. En nuestro tiempo sería que hubiera gente, Rusia, Portugal, México, China. Es decir, que lo impresionante es que estos 12 hombres que eran comunes y corrientes comienzan a hablar los idiomas de cada persona y la gente empieza a entender lo que están diciendo en su propio lenguaje. Y de estas partes que la Biblia nos hace muy humanos, dice la palabra de Dios que la gente pensaba que estaban, ¿qué? Borrachos. ¿Alguna vez has estado borracho y hablado en lenguas? ¿Has tomado demasiado y pensar que estás hablando tu idioma, o que la gente está haciendo el ridículo y que la gente está pensando? La gente de la Biblia dice: están seguramente borrachos. Y en ese punto, tal era la locura, que Pedro, el discípulo que parece no tener filtros, Pedro para mí es el discípulo que me recuerda la humanidad de lo que somos. Es el tipo que durante la historia con Cristo no tiene miedo a decir lo que piensa y a regarla, como decimos en México, a equivocarse, a decir: Señor, yo te voy a seguir hasta la muerte. Señor, yo te juro que nada de lo que pase me va a separar de ti. Pedro es que cuando llegan por Jesús para arrestarlo es impetuoso y saca la espada y trata de cortarle la cabeza a un soldado para defender a su Señor. Pedro es el que dice: Señor, te juro que te seguiré, nada me va a separar de ti. Y este mismo Pedro es el mismo que cuando las cosas se ponen difíciles, dice: yo a ese Jesús de Nazaret ni lo conozco. Jamás he estado con él, ni me digan que soy su discípulo. 3 veces. Y este mismo Pedro que está sufriendo lo que Jesús le dijo que iba a hacer, después de que el Señor resucita, está en Hechos capítulo 2 a punto de predicar uno de los sermones más increíbles que tenemos en la Escritura, y me atrevo a decir que de los sermones más grandes que quizá él haya predicado. Y comienza citando al profeta Joel en su sermón, y aquí es en donde dice Pedro: pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben.
Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada. Fíjense el valor del pastor, del predicador que está aquí. Ustedes lo mataron. Imagínate la autoridad con la que está predicando Pedro. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Y ahí entramos al texto que vamos a estar estudiando el día de hoy. Si lo podemos poner en pantalla, por favor, el versículo 36. Hechos, capítulo 2, versículo 36. Dice entonces: sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, entonces, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como unas 3,000 almas. Otras versiones dicen 3,000 personas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Paremos ahí por un segundo. El mensaje de Pedro es con tal autoridad, tan convincente, que la gente dice: entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo matamos? ¿Qué camino tomamos? ¿Y cuál es la respuesta de Pedro? ¿Quién se acuerda que dijo? Lo primero que dijo que fue ¿qué? Sí estamos despiertos, ¿verdad? ¿Sí? Arrepiéntanse, ¿y qué más? Y bautícese cada uno de ustedes. ¿Cómo definirías arrepentirse? ¿Te ha pasado en tu matrimonio que le dices a tu esposa, o tu esposa te dice: yo ya me arrepentí de lo que hice? No. Ya te arrepentiste, pero sigues igual. A mí me enseñaron de chiquito que arrepentirse tenía uno que pegarse en el pecho y decir: estuvo mal. Punto. Y aprendí conforme la palabra de Dios trabajaba conmigo, que arrepentirte es un acto que comienza dentro de lo más profundo de tu ser, pero que cambia la dirección de tu vida. Si yo le digo a mi esposa: mi amor, perdón que te grité hoy, pero es la 12ª vez que le grito en 2 semanas, me va a decir: gracias por el perdón, gracias porque te voy arrepentido, pero échale ganas. Es decir, quiero ver que tu arrepentimiento sea ¿qué? Real. Que lo que sientes dentro de tu corazón te haga vivir por lo que estás diciendo. Una cosa es decir: me siento mal, y volverlo a hacer, a decir: quiero cambiar de dirección y quiero caminar hacia este lugar. Y Pedro dice: arrepiéntanse, cambien de dirección, cambien de corazón, pero háganlo ver a la gente, no nada más aquí adentro. Y eso es lo que yo no sabía de pequeño, que el arrepentimiento tiene que verse, que algo te está cambiando. Y bautícense en el nombre de Cristo. ¿Cuánta gente se bautizó aquel día de Pentecostés, dice la palabra? Como unas 3,000 personas. ¿Tú te imaginas lo que es estar presente en un bautizo de 3,000 personas? Uno de los días más maravillosos de mi vida ha sido los bautizos de mis papás, que es
al revés de lo que uno se imaginaría. Yo sé que ellos me bautizaron cuando era bebé y después yo cuando tenía 18 dije, ahora me bautizo porque es mi decisión. Y ellos cuando tenían ya más años, yo recuerdo perfectamente que de los días más hermosos, porque yo decía, si mi papá se bautiza y cree en Cristo, nadie me va a decir que no puede seguir a Cristo. Y yo lo veía porque nos conocíamos muy bien, vivíamos juntos. Y yo llegaba de esta iglesia que te cuento que era en la sala de mi amigo y no sabía mucho y le decía, papá, hoy platicamos de Jesús y mires esto, no sé mucho pero te platico. Y decía papá, ya mejor no me platiques porque me estás confundiendo más en mi propia creencia. Y al principio me decía, me siento mal porque me estás haciendo cuestionar lo que creo y lo que yo te enseñé. Yo en ningún momento quise estar en contra de lo que él me enseñó. Si alguien me enseñó de quién es Cristo, sabiendo o no sabiendo, es mi papá. Porque mi papá, sin haberse bautizado, en la casa de mi abuelita, cuando mis tíos, los millonarios, estaban en la mesa y la servidumbre comía en la cocina, mi papá decía, que se sienten con nosotros y yo les sirvo. Y mis tíos decían, Jaime, ¿cómo crees que se van a sentar aquí con nosotros? Y mi papá decía, no, pásale. Y lo sentaba y le servía de tomar y de comer. Y ahí me enseñaba mi papá poco a poco lo que era, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta los dos que había algo más en Cristo que no conocíamos. Y recuerdo perfecto el día que me dijo, estoy listo, me quiero bautizar. Trabajábamos con una iglesia en México. Y digo esto porque no fueron 3,000, pero sí fueron 2 personas más ese domingo que vieron a mi papá y dijeron, pues que ahorita que el agua está calientita, yo también voy. Aprovechando que ya estamos aquí todo listo, vamos. Y me da un gozo ver las fotos en Facebook de gente con la que ya no convivo, de recordar ese día que se bautizaron, que decidieron dar un paso público ante la gente y decir, yo quiero seguir a Cristo, quiero que la gente vea, y yo en mi corazón quiero seguir a Cristo. Recuerdo que en el bautizo, por ejemplo, de mi mamá, una mañana fría en la Ciudad de México, y en el jardín de mi hermano hicimos en la fuente un bautisterio, y el agua estaba helada. Yo le decía a mi mamá, aquí o se te congelan los pecados o se te congelan los pecados. Por supuesto que va a funcionar. Y pobrecita, ahí estábamos los dos temblando del frío. Y recuerdo perfectamente de los mejores días de mi vida. Ayer que regresábamos, decía el pastor de Hereford con la iglesia, nada más veníamos mi hijo mayor y yo en la camioneta. Y platicábamos de lo que para mí como papá me da orgullo que él vaya a hacer cuando sea grande. Y estábamos teniendo conversaciones de un joven de 13 con uno de 38. Y cuando no hay nada alrededor, bien a gusto, porque se abre a decirme preguntas que no sé qué le voy a decir, y le digo no mucho. Y platicando, le dije, mira, yo no sé qué vas a hacer de tu vida aún, pero el logro más grande, el orgullo más grande que yo tendré como papá algún día es que tú decidas seguir a Cristo. Un maestro en el seminario siempre decía, cuando ves nacer a tus hijos, cuando nacen tus hijos en el hospital, si eres papá, no me dejarás mentir, es de lo más hermoso que pasa. Y los papás los vemos como si fueran bonitos y no están bonitos. Es una bola llena de sangre y ¡ay, qué hermoso! Es lo más hermoso y no es nada hermoso. Pero lo vemos como si fuera precioso y mandamos fotos y mira qué bonito y eso parece un órgano o sea, no parece una persona. Pero decía el maestro, espérate a que los vuelvas a ver nacer. ¿Te gustó cuando nació? Espérate que renazca en Cristo. Y son de esos días por los que uno ora y pide desde ahora. Y a veces me pregunta, ¿a los cuántos años me deberé bautizar? Como que ya lo pienso de repente. Y yo le digo, no te preocupes, sigue pensando, aquí estamos cuando quieras. Y dice Pedro, arrepiéntanse
y bautícense cada uno de ustedes para perdón de sus pecados. ¿Qué pecados? La gracia es increíble. Te voy a decir algo que la gente que es religiosa, cada vez que digo esto después del sermón, me agarran en la puerta y me dicen, eso no puede ser. De todos tus pecados. De todos. Y se lo dije a Ethan ayer. Y me preguntó, ¿cómo que de todos? ¿También de los que voy a cometer mañana? Pero dice la Biblia, ok, no es una licencia para pecar, pero sí estás perdonado. ¿Sabes por qué? ¿Te ha pasado que dices, Señor, te prometo no volver a hacer esto que hice? Y pasa un día, 2, una semana, un mes quizá, ¿y qué te dice Dios? Me lo prometiste, fallaste. Bye. Eliminado. Si usted perdonado. Yo le digo a mis hijos todo el tiempo, cuando fallan en algo que necesita una consecuencia, en ocasiones no les doy la consecuencia y les digo, así funciona la gracia de Dios. Te portaste muy mal, te merecías esto, pero no te voy a hacer nada malo, no vas a tener ninguna consecuencia, pero recuerda que así trabaja Dios. ¿Y qué hace el niño inteligentemente la próxima? La vuelve a regar y dice, papá, ¿no habrá más gracia por ahí? ¿No te quedó gracia para esta vez? ¿Y qué hace el ser humano, el adulto de 38, de 40, de 45? Señor, necesito gracia. Te lo prometí y la regué y volví a caer. Te necesito otra vez. No somos tan diferentes de los niños en ocasiones cuando hablamos de Dios. Vamos a ver 4 puntos en donde Pedro habla de cómo dibujaría él lo que es la iglesia. Dice la palabra de Dios en el versículo 42, se mantenían firmes, en esa versión dice, se dedicaban continuamente, estaban de manera continua, ¿en qué? En 4 cosas. La primera, en las enseñanzas de los apóstoles. Enseñanzas de los apóstoles. En otras palabras, era una comunidad de gente dispuesta a aprender. Yo te pregunto, ¿estás dispuesto a aprender? ¿Qué tan enseñable eres? A mí me cuesta mucho trabajo sentarme en iglesias y no estar cuestionando todo lo que está diciendo el pastor. Me cuesta, es mi naturaleza. Dios ha trabajado conmigo, pero ¿qué tan enseñable eres? Y ser enseñable, ¿sabes qué requiere? Humildad. Porque para cuestionar algo requieres humildad. Si yo estoy frente a ti, te quiero enseñar algo, o tú a mí, yo siempre debo llegar con la opción de que yo estoy equivocado. Es más, yo te invito a cuestionar, a comparar si lo que digo es escritura o no. Porque muchos de nosotros nos sentamos aquí 1 hora a escuchar y ya nos vamos. Pero yo te invito, si quieres cuestionar, pensar. El pastor y yo tuvimos una conversación hace 1 semana y media y decíamos la importancia de simplemente cuestionar en nuestras vidas. Aquí no vas a estar escuchando que te digamos, haz esto, no hagas esto, haz esto. No. ¿Sabes qué hacemos? Te invitamos. Piensa en esto. ¿Qué tal que Dios esté trabajando contigo de esta manera? El Espíritu de Dios no de ninguna fuerza entra a la casa ni al cuerpo de nadie. Dios trabaja a través de invitaciones. Entonces, la comunidad del primer siglo, esta iglesia, era una iglesia que estaba dispuesta a aprender. Y no solamente aprender, pero lo que aprendían afectaba la manera en la que vivían.
Eso es clave. Tú puedes saber mucho de algo sin que ese algo afecte tu vida. ¿Conocen a alguien así? ¿Eres alguien así? Tú puedes saber mucha palabra. ¿Conoces a alguien que le encanta dar bibliazos? Yo te digo, este versículo 42, cuando fui al seminario, tenía que aprenderlo de memoria en mi examen de Hechos. Y como no sabía inglés, el maestro me dejaba escribir en español. Y yo mismo lo checaba. Y aunque estuviera mal, ahí como que lo corregía. ¿Cuántos de nosotros no sabemos algo de memoria, pero eso de memoria está realmente afectando lo que vivimos? Los apóstoles, la iglesia del primer siglo, lo que entendía afectaba la manera en cómo vivía. Y es por eso que yo te pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Alabar a Dios y adorar a Dios o hacerlo Señor de mi vida? ¿Qué es más fácil? Yo te contesto por mí. Automáticamente alabarlo. Para mí es mucho más sencillo y me agrada mucho más la idea de entrar por estas puertas o cualquier día y alabar a Dios con mis hermanos porque estoy a gusto. Ahora, seguir a Cristo es diferente. ¿Por qué? Porque Cristo siento que me dice que tengo que lavar los trastes de mi casa si amo a mi esposa. No lo dice así la palabra, pero sí dice que el amor se tiene que ver en hechos. Y es por eso que alabar a Dios y hacerlo Señor de nuestra vida, como decía el pastor hace unas semanas, es ese cambio en donde el primer amor que sentimos de estar con Dios, llega el momento en donde tienes que tomar una decisión y a veces no sientes ese amor. Así son las relaciones, así es con Dios. La etapa del enamoramiento en la pareja es increíble. Ay, caricias, abrazos. Después de un tiempo, lo que es bonito, es más, en el enamoramiento uno ve cualidades que ni existen. Es tanto el amor que ni existe, ni lo ve, ¿no? Y después de un tiempo ya viven juntos y no sacó la basura. Y al principio la sacas con amor. Y cuando te piden que la saques, le dices, no soy tu gato. Sácala tú. Y ese es el amor. Y ese es la voluntad de no quedarnos en el primer amor con Cristo, pero en buscar caminar y caminar y caminar día con Él. El número 2 me lo voy a brincar porque vamos a regresar a esto, pero la tercera cosa que dice Lucas es, esta comunidad se mantenía firme en el partimiento de pan. En la Escritura comúnmente vemos este término de partir pan como lo que haremos en unos minutos más, en recordar el sacrificio, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero en la palabra de Dios también hablan partir pan como si fuéramos a comer una pizza después del servicio, o si fueras a mi casa a comer una carne asada. Y entonces nos damos cuenta, por ejemplo, en 1 de Corintios, que la comunidad del primer siglo hacía ¿qué? Una comida en su casa, y en algún momento de esa comida tomaban esta comida. Así como tú y yo oramos cuando vamos a cenar, en la comunidad del primer siglo, la gente se reunía en sus casas y estaban juntos continuamente, dice la palabra de Dios, y en esa continuamente comían, estaban juntos y recordaban el partimiento de pan. Número 4, se mantenían firmes en la oración, en la respuesta que tiene el ser humano en comunicarse con el Padre. Yo te pregunto, ¿cuánto de tu vida pasas en comunicación con Dios? ¿Cuánto de tu día? Mi hijo y yo, el mayor, tenemos un reto esta semana, porque nos dimos cuenta que lo primero que hacemos, le dije, Ethan, cada vez que te despiertas, lo primero que haces es ver tu teléfono. Yo me di cuenta, ¿qué es lo primero que hago yo también? Le dije, no voy a ser un hipócrita, te reto a que esta semana estés en la casa con nosotros o no estés, nos vamos a comunicar en la mañana, vamos a leer un versículo juntos y lo vamos a platicar. Es todo. Y ya después nos metemos a nuestra rutina del día. ¿Cuánto tiempo pasas tú en comunicación
con Dios. Yo conozco gente que dice, es que no, Dios no me ha hablado últimamente. ¿Cuándo fue la última vez que abriste la palabra de Dios? Y te lo digo con amor, porque me pasa todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo dedicas para estar con Dios? Las relaciones se fortalecen con el tiempo de estar con esa persona. ¿Tú sabes por qué el grupo de alabanza se conoce tan bien y se llevan tan bien? Y seguramente se caerán gordos de repente. Porque se ven toda la semana, no nada más los domingos. Se ven para practicar y salen a comer y hacen esto juntos. Y ayer que fuimos a Hereford iban todos en la misma minivan. ¿Por qué? Porque pasan tiempo juntos. Lo mismo pasa con nuestra relación con Dios. Y regresando al número 2, quiero ahondar un poco más en esta. Dice, se mantenían firmes en la comunión. La comunión. ¿Cuántos aquí usamos emoticones o emojis para mandar mensajes de texto? Las figuritas. ¿Sí? Y a veces las riegas con una figurita que no era. ¿Te ha pasado? ¿No? Que le mandas a tu jefe algo que no debió haber sido, con un corazón o algo. Pasa. Un emoticón, como decimos, un emoji, habla mucho más que 1000 palabras. ¿Cierto? Si tú me mandas el emoji que es este, yo sé que estás orando por mí. Yo por mucho tiempo pensé que era high five. Si tú me mandas un angelito, pues quizás estaré pensando que Dios me está cuidando, o que descanses, que sueñes con los angelitos, no lo sé. La Biblia hay palabras clave que en la misma palabra hay un significado mucho más amplio que esa misma palabra. Una de esas es comunión. Comunión. Comunión en español podría ser traducida compañerismo. En inglés es fellowship. Y fellowship en inglés conlleva mucho más significado que en español. Fellowship, automáticamente la gente en inglés sabe que es el compañerismo, la comunión, el pasar tiempo con la gente que sigue a Cristo. Es más, tú no dirías, voy a hacer fellowship con mi equipo de fútbol. Porque ese compañerismo no es el mismo compañerismo que nos une como cristianos. Y este precisamente, dice Lucas, es el compañerismo o la comunión de estar unos con otros con un mismo objetivo. Ese compañerismo que es mucho más que ser buenos amigos por algo. Ese compañerismo es el que tiene la banda, porque se conocen y porque cuando llegan aquí buscan alabar a Dios y llevarnos en alabanza. Pero ¿cuántos de nosotros, eso es un reto, y lo he platicado con José, decimos, ¿cómo estás? Nos vemos la próxima semana. Dios ha trabajado conmigo en las últimas 2-3 semanas tratando de conocerles a cada uno de ustedes. Yo quiero sentarme a tomar un café a la mesa con cada uno. Me da pena no saber su nombre. Qué pena presentarme 2 veces. Tú ya te has presentado. Ese compañerismo sucede en la comunidad de Cristo cuando estaban continuamente reunidos en comunión, en compañerismo. Y la palabra que me gusta es compartir. En la comunión está el compartir. El compartir no solamente lo que tienes, sino lo que eres. Compartir. Este es un concepto que había platicado ya hace algunas semanas, de la idea de la palabra griega que es koinonía. Koinonía es compartir, dar, participar, mostrar solidaridad con alguien. Koinonía. Es mucho más que si necesitas algo, aquí está, es parte de, pero es mucho más que eso. Ayer por la noche me llegó un mensaje de un hermano en la iglesia. Me dijo, Iván, es tan difícil las cosas, ¿nos podemos ver? Le dije, voy en la carretera, ¿qué te parece mañana? Y hoy en la tarde platicábamos, antes de venir aquí, y el problema no es uno pequeño, no es uno pequeño. Y lo que le dije fue lo siguiente, en mi sabiduría,
no sé cuál es la solución. Pero no te sientas solo. Solo no estás. No sé cómo le vamos a hacer, pero no te sientas solo, porque solo llegó a este lugar, sin esposa, sin hijos, sin familia, sin amigos. Le digo, de una cosa asegúrate, solo no estás. Y es esta idea de koinonía, de estar con, de caminar con. Esta semana, en otra oportunidad que tuve que estar con otro hermano, platicábamos justamente de cómo en nuestra vida cristiana los grupos en las casas cambiaron nuestra manera de seguir a Cristo. ¿Y qué palabra crees que usó mi hermano en los grupos que usaba él, al que él asistía en su país natal? Grupos koinonía. Como si Dios supiera que iba a hablar yo de koinonía. Grupos en donde había gente que estaba pasando por lo mismo, era un matrimonio o eran jóvenes, y en esos grupos la gente se abría y decía, estoy pasando por esto, ¿cómo le hacemos? Dice la palabra de Dios que en esta comunidad no había ninguna necesidad entre los creyentes. Ahora, matemáticas. Por lo menos, ¿cuántos creyentes hay? Por lo menos, ¿cuántos? 3,000. Más 200 que seguramente había algo, por lo menos había 3,000 creyentes en donde no había necesidad, y todos, dice la palabra, estaban en unión, en corazón y en mente. ¿Cuándo fue la última vez que pudiste tener unión y corazón en mente con 5 en tu familia? ¿Te imaginas con 3,000? ¿Con 4,000? Dice la palabra en el capítulo 4, todos eran de un solo sentir y pensar, nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y aquí está lo importante, la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre ellos todos los días. Pareciera que la comunidad que estamos leyendo tuviera algo dentro de ellos que los hacía seguir y seguir y seguir. ¿Tú te imaginas una comunidad en donde alguien llegue y diga, estoy pasando por esto y esto y esto, y todos digan, ¿cómo lo hacemos? Tú estás sufriendo, sufro yo, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué tienes tú? Imagínate, ¿qué carro traes ahorita manejando? ¿Lo tienes pagado? ¿Traes el título? ¿Y si lo vendes y ayudas al hermano Juanito? Imagínate la capacidad. Parecía que esta comunidad estaba impulsada por algo que no eran ellos y no eran ellos. Este día celebramos que el Espíritu Santo llega a la vida de los creyentes de Cristo. Amén. Y la gracia se derramaba en cada uno de ellos. La gracia, la palabra original, charis, regalo, grace. ¿Hay alguna grace? ¿Una persona que se llame Grace aquí? Grace. Yo seguramente no me podía llamar a mis papás regalo, porque fui más que como que un accidente. A mí no me hubiera poder llamado Grace o regalo. Aunque mi mamá sabe que fui un regalo y me dice, tú fuiste mi último regalo. Mi papá me dice, tú eres el último soldado que me quedó en la guerra. Y eso después de 11 años de mi otro hermano. Entonces uno dice, la gracia es un regalo. ¿A cuántos no nos gustan los regalos? ¿Alguien que no le gustan los regalos aquí? A mí me gustan tanto que ayer o antier hice que mi esposa me diera mi regalo del padre 3 semanas en anticipación. Así me gustan tanto que no me aguanté. Le dije de una vez, presta, aquí está, no te preocupes. Es un regalo. ¿Y sabes que es un regalo tan hermoso? Que es esto. Escucha esto. Dios no solamente no te da
lo que mereces por tus acciones, sino en su lugar te da lo que no mereces. Otra vez, Dios no solamente no te da la consecuencia de tu acción, sino que en lugar de eso te da algo mucho mejor y que ni siquiera mereces. Y esta gracia permeaba en la comunidad de creyentes. Aquellos que hemos recibido gracia de Dios, debemos vivir por la gracia. ¿Cuántos aquí han recibido la gracia de Dios? Debemos ser dadores de gracia. Dadores de gracia. Y es que a veces nos cuesta más dar gracia que justicia, ¿cierto? Lo he dicho antes que muchas veces cuando vemos que alguien está mal en el camino y somos los que creemos que debemos ser y decirle estás mal y mal y mal, decimos Señor, que escarmiente a esta persona, dale su castigo, su consecuencia. Pero cuando se trata de mí, Señor, como mi hijo, ¿no hay un poquito más de gracia? Porque justicia y consecuencia es lo que menos quiero. La gracia de Dios, los que hemos recibido gracia, debemos vivir dando gracia a los demás. Una vez un pastor en México fue a visitarnos y traía un billete de $20. Y dijo, mira qué tan fácil es la gracia, ¿quién quiere este billete? Y corrieron como 20 niños y el primero que lo agarró le dijo, la gracia es mucho más que el dinero, pero así de fácil la da Dios si la quieres. Si somos bendecidos por gracia, tenemos que dar gracia. Para terminar, voy a invitar al grupo que pase aquí arriba con nosotros otra vez. En este lugar, en esta comunidad, en la iglesia, el agua es mucho más fuerte que la sangre. ¿A qué me refiero con eso? El agua es mucho más grande que la sangre. Esta semana tuve que hacerme unos estudios y como soy medio collón para la sangre, cuando estaban acá me hice el dormido, porque si veo sangre me voy a desmayar. Y mi sangre, si la muestro con la de mis hermanos de sangre, mis carnales, como decimos en México, mi carnal, pues seguramente somos de la misma sangre. Pero tú y yo no somos carnales. No somos hermanos de carne. Pero el agua que nos une en el bautismo es más fuerte que la sangre. Yo por mucho tiempo he pensado salirme de Lubbock y siempre he soñado con ciertas ciudades donde quiero vivir. Y hace unos meses platicaba con mi esposa y llevamos viniendo a esta comunidad un poco más de un año. Y no se me olvida que la respuesta de ella no fue no es momento, no por mis papás que están aquí o mis suegros, no por tu trabajo o el mío, sino por la iglesia. Es que encontramos. Yo te voy a decir, los inmigrantes que venimos a este país encontramos a Dios en una comunidad como esta. Porque cada vez que tú vas a tu país, me tocó hace unas semanas ver a mi papá y a mis hermanos, uno no sabe si es la última vez que se despide de ellos. Y regresamos aquí. Y cuando vinieron a visitarme, le decía a mi hermano Miguel Ángel, hermano, te presento a mi hermano José y a mi hermano Jorge. Mi hermano que no es cristiano. Ayer platicaba con mi esposa, decíamos, esta pareja que amamos tanto en la iglesia han sido como mis papás para mí. Llevo 12 años en este país. Y si no fuera por la iglesia que Dios nos da, esta comunidad de creyentes, no sé cómo lo haríamos.
Habemos aquí muchos que no estamos casados, pero que somos parte de este grupo. Habremos familias con niños, con problemas y sin problemas, y buscamos ser una comunidad de gente que viva como esta comunidad que acabamos de leer. El fin de semana pasado le hice una carne asada a mis suegros. Y ya saben, fui a comprar la carne y como quería impresionarlos y que no me quiten del lugar de yerno favorito en la familia, les compré carne y colas de langosta y casi pagué con mi sangre en el súper. Y ya sabes, el sábado por la mañana, marinar la carne, sal, ¿no? Sazonador, las langostas, mantequilla, ajo, salecita. ¿Alguien más le está haciendo agua a la boca? Limón, cilantro. Mi esposa hizo un guacamole. Estamos preparando, estoy salivando, para recibirlos. Pero la parte esencial es el carbón. No me gusta cocinar en los asadores de gas, de carbón. Entonces 1, 2, 3 horas antes estoy acomodando mi carbón y ahí lo prendo. ¿Y sabes qué me recuerda? Cada vez que hago una carne asada, y de corazón te digo, espero que algún momento podamos compartir una carne asada en mi casa. Te lo digo de corazón. Quizá no sea con langosta, pero lo que haya. Dice mi papá, donde comen 3, comen 4. ¿Qué pasa? Está mi asadorcito y pongo 3 pequeños pedacitos que prenden 3 carbones. Y esos 3 carboncitos que agarran la flama y se ponen blancos y rojos y fuertes, de puro fuego, ¿qué hacen? Comienzan a prender el resto del asado. Y nada más pongo 3. Y así como dice la Biblia, pareciera que llegue el aire y la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida, del aire que sopla, que nos llena, es que si yo saco ese carbón y lo pongo solo en el piso, se va a apagar. Pero tan pronto lo pongo con los demás, ese fuego agarra otra vez y llega el fuego y llega el aire del Espíritu y parece que juntos sí se puede, sí podemos. Y te digo, no tenemos todas las respuestas, pero te digo algo, solo no estás. No estás. Leímos hoy que aquel que se arrepiente y se bautiza, sus pecados son perdonados y además recibe el don del Espíritu Santo. No quiero encajonar al Espíritu Santo pensando que no está con cierta gente o que no estaba en otros lugares. Pero esta promesa dice que cuando tú te bautizas, recibes el don del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que ese Espíritu Santo es el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. Tú te das cuenta que si el Espíritu Santo vive en tu vida, el poder que tienes en este momento no es otro Espíritu Santo. No es Espíritu Santo bebé, o 2, o B. Es el mismo Espíritu Santo que resucitó a Cristo de los muertos de la tumba que lo sacó, vive en cada uno de aquellos que seguimos a Cristo. Yo no sé por lo que sea que estás pasando en este día, pero tengo 2 invitaciones claras y sencillas para hoy. La primera es que si tú has estado viniendo, si te has estado congregando con nosotros, si has estado pensando en tomar una decisión de una vez y por todas por Cristo, estamos aquí para ayudarte a que pase. Si has pensado en bautizarte, en tomar una decisión por Dios, estamos aquí para ayudarte. Queremos que sientas
que cuando llegas aquí, como el carbón, porque solo te prometo que no la vas a hacer. Y cuesta humildad decir que necesito a la gente. A veces me humilla decir te necesito, porque mi naturaleza dice, yo solo puedo y con esto y más, que venga lo que sea. Pero yo te digo, para mi familia, esta iglesia es parte esencial de nuestra vida. No vemos nuestra vida en Lubbock sin ser parte de esta comunidad. Y no te estoy vendiendo un anuncio de la iglesia perfecta, porque como lo digo siempre, si estás buscando la iglesia perfecta, te invitamos a continuar tu búsqueda. Esta no es. Y mi segundo llamado o invitación es que si sientes que eres como un pedazo de carbón que ha estado no con el fuego del Señor, te invitamos en este día a retomar la fuerza que es estar en comunidad los unos con los otros. De las cosas que más me maravillan en la palabra de Dios es el crecimiento que tenía este tipo de comunidad en el primer siglo. Dice la palabra de Dios que el Señor añadía diariamente, ¿a quiénes? Iban siendo salvos. Diariamente, más y más y más y más. Y me sorprende cómo le hicieron sin mi hermano José en la alabanza. ¿Cómo le hicieron sin estas bancas tan cómodas? ¿Cómo le hicieron? ¿Y sabes qué dice la palabra? El mundo conocerá que ustedes son mis discípulos, no por qué bonito predican, ni por qué bonito hablan, ni por qué bonito cantan, sino por la manera en la que se aman los unos a los otros. El mundo no nos va a conocer, hermano, hermana, por el gran show que ponemos, ni por lo bien que vivimos nuestra vida, ni por lo santo que somos, sino por cómo nos amamos. Y que el mundo diga, yo quiero eso. Así como tú te llevas con él, yo quiero eso. Y hay gente allá afuera que no se atreve a decir lo que lo está buscando, pero yo quiero lo que tú quieres, lo que tú tienes. Yo quiero ese tipo de vida. Ese amor que nos tenemos es la herramienta número 1 para que el mundo sepa que el Espíritu Santo vive y reina en cada uno de nosotros. El amor que nos tenemos los unos a los otros. El amor. Y esta canción es una oración, es una proclamación de amor a la gente cuando estamos juntos. Cuando la cantamos y estás junto a alguien, le estás diciendo, Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama. ¿Y sabes qué decimos? Que Dios bendiga tu casa y tus generaciones y a los hijos de tus hijos y a sus hijos. Así que en este momento vamos a cantar esta canción nuevamente. Si quieres ser bendecido por un grupo de gente que quiere mostrar amor, yo te invito a pasar aquí al frente. Si quieres bendecir a alguien y venir al frente y simplemente poner tu mano mientras cantamos esta canción y decir que Dios te guarde y bendiga y te muestre favor, aquí estamos, porque solo no está. Señor Padre Dios, te damos gracias por lo bueno que has sido con nosotros, Padre. Señor, tu gracia se derrame en este lugar, Señor, en cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos, Señor. Dios, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque tú nos has traído hasta aquí, Padre Dios. Dios, en este momento yo pido por aquellos que están buscando tomar una decisión por ti, Padre Dios,
que quites cualquier obstáculo del camino, Padre, que podamos seguirte, amarte, caminar contigo, Señor, ser comunidad día tras día tras día, Señor. Dios, yo te pido por todos aquellos que sentimos que estamos fríos, Señor, que nos hemos apagado, Dios, que tú nos traigas nuevamente a tu fuego, que tu Espíritu sople, Señor, que seas tú, Padre Dios, quien viva a través de nosotros, Señor. Te lo pido todo esto, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.